La toma del Palacio de Justicia fue uno de los episodios más trágicos, violentos y significativos en la historia reciente de Colombia. Ocurrió los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el centro de Bogotá, cuando un comando guerrillero del movimiento 19 de abril, M-19, tomó por asalto la sede del Palacio de Justicia, que albergaba a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. El hecho desencadenó una violenta confrontación con las fuerzas militares, que terminó en una devastadora tragedia con más de 100 muertos, la destrucción casi total del edificio y la pérdida de valiosos archivos judiciales e históricos. A continuación te presento un resumen completo, extenso y detallado del suceso. Antecedentes. Durante las décadas de 1970 y 1980, Colombia vivía una intensa violencia política y social. Los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el M-19 estaban activos. El M-19, fundado en 1970, era un movimiento urbano, nacionalista y de izquierda que buscaba llamar la atención del país mediante acciones de alto impacto mediático. En ese tiempo, el M-19 mantenía una relación tensa con el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas, 1982-1986, quien había iniciado diálogos de paz con varios grupos armados. Sin embargo, las negociaciones se deterioraron por incumplimientos, desconfianza y ataques mutuos. Además, el M-19 acusaba al gobierno de traicionar los acuerdos y de continuar la represión militar. El Palacio de Justicia, sede del máximo poder judicial, simbolizaba para el M-19 la justicia del Estado que consideraban sometida al poder político y económico. En ese contexto, los guerrilleros planearon una operación denominada Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, cuyo supuesto objetivo era juzgar al presidente Betancur por traicionar la paz, aunque otros analistas sostienen que buscaban presionar al gobierno para reanudar el diálogo o liberar guerrilleros presos. La toma del Palacio de Justicia, 6 de noviembre de 1985. A las 11:35 de la mañana del miércoles, 6 de noviembre, un comando de 35 guerrilleros del M-19, fuertemente armados y disfrazados de militares, ingresó por la entrada principal del palacio, ubicado frente a la Plaza de Bolívar. Llegaron en camiones supuestamente cargados con alimentos, pero que en realidad contenían armas, explosivos y refuerzos. En pocos minutos, los guerrilleros tomaron el control del edificio, reduciendo a los guardias del lugar y tomando como rehenes a cerca de 350 personas, entre magistrados, empleados judiciales, visitantes y personal de cafetería. Entre los retenidos se encontraban los 25 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía. El M-19 instaló su centro de operaciones en el Salón del Pleno de la Corte Suprema. Allí, los guerrilleros exigieron que el presidente Belisario Betancur se presentara personalmente para rendir cuentas ante un juicio político y reanudar el diálogo de paz. La respuesta militar y el asalto. El gobierno reaccionó de inmediato. Tropas del Ejército Nacional, la policía y unidades especiales rodearon el edificio. Se impuso un cerco militar total en la zona de la Plaza de Bolívar, y los medios de comunicación fueron restringidos. El presidente Betancur, presionado por su gabinete y los altos mandos, autorizó la retoma militar del palacio. Durante la tarde y noche del 6 de noviembre y la madrugada del 7, el ejército lanzó un operativo de asalto con tanques, ametralladoras y fuego pesado. El edificio, construido con materiales inflamables, comenzó a incendiarse. El fuego se propagó rápidamente, destruyendo gran parte del inmueble y dejando atrapadas a decenas de personas. El presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía, alcanzó a comunicarse varias veces por teléfono con medios de comunicación y con el gobierno, pidiendo un cese al fuego y una salida negociada, pero no fue escuchado. En las grabaciones, su voz desesperada suplicaba: «Por amor de Dios, cesen el fuego, están matando a los rehenes». El desenlace, 7 de noviembre de 1985.
Al día siguiente, en la mañana del 7 de noviembre, el ejército logró retomar el control total del palacio. Casi todos los guerrilleros fueron abatidos, y muchos rehenes murieron durante el combate o el incendio. El edificio quedó completamente destruido, ardió durante más de 30 horas. Los cuerpos fueron hallados calcinados y en muchos casos irreconocibles. Entre los muertos estaban 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluidos los de la Sala Constitucional, que en ese momento estudiaban demandas contra el Tratado de Extradición con Estados Unidos, algo que, según algunos analistas, podría haber motivado o influido en la toma, aunque esto sigue siendo debatido. El número total de víctimas superó las 100 personas, entre rehenes, funcionarios judiciales, visitantes, militares y guerrilleros. Además, al menos 11 personas fueron reportadas como desaparecidas, entre ellas empleados de la cafetería, un mensajero y algunos visitantes, quienes según investigaciones posteriores habrían sido sacados vivos por el ejército y posteriormente desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. Consecuencias e impacto 1. Humanitario y judicial. El país quedó conmocionado. Las escenas del incendio, los cuerpos calcinados y las desapariciones marcaron profundamente a Colombia. Durante años, las familias de las víctimas denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas estatales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, condenó al Estado colombiano en 2014 por la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de varias personas, ordenando medidas de reparación integral. 2. Político e institucional. La tragedia debilitó la legitimidad del gobierno de Betancur y marcó el fin de sus intentos de paz con las guerrillas. La destrucción del palacio también implicó la pérdida de archivos judiciales esenciales y retrasó procesos legales claves, incluyendo investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y extradición. El poder judicial quedó diezmado. La muerte de casi toda la Corte Suprema representó un golpe al equilibrio institucional y a la independencia de la justicia colombiana. 3. Social y simbólico. La toma del palacio se convirtió en un símbolo de la crisis del Estado colombiano, de la brutalidad tanto de la insurgencia como de la respuesta militar. Hasta hoy, se considera uno de los capítulos más dolorosos de la historia nacional, una mezcla de terrorismo, errores del gobierno, represión y silencios oficiales. El suceso es recordado cada año con homenajes a las víctimas y debates sobre la responsabilidad del Estado y del M-19. Conclusión. La toma y retoma del Palacio de Justicia fue más que un enfrentamiento armado. Representó el colapso simultáneo de la justicia, la paz y los derechos humanos en Colombia. Fue una tragedia donde el Estado y la guerrilla se enfrentaron sin límites, y la población civil quedó atrapada entre el fuego cruzado. A 40 años de los hechos, aún hay heridas abiertas, procesos judiciales pendientes y una profunda reflexión sobre la memoria, la verdad y la responsabilidad de los actores involucrados.